Buen día, es un placer tener la oportunidad de entrevistarlo hoy. Mi nombre es Laura Alejandra Pulido Espinel y fui su alumna hace algunos años. Estoy muy agradecida por la educación que recibí bajo su guía, especialmente en ciencias sociales, donde su pasión por la materia hizo una diferencia significativa en mi aprendizaje. Quiero decirle también que sus conocimientos y experiencias en las ciencias sociales son invaluables para mí y pues es por ello que decidí escogerlo, ya que estoy segura de que sus ideas y sus consejos serán de gran ayuda mientras pues desarrollo este proyecto. Espero poder aprender mucho más de usted durante esta entrevista y aplicar estos conocimientos en mi trabajo actual. Si quieres, te puedes iniciar presentando, por favor. Mi nombre es Jorge Iván Bernal Díaz, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Llevo más o menos ejerciendo unos 15 años aproximadamente. En este momento me encuentro trabajando para la Secretaría de Educación en el Colegio Distrital Tom Adams, en la localidad de Kennedy. Bueno, profe, ¿y cuál es el cambio que nos vas a contar? Bueno, creo que la situación que podría ayudar para comprender este tipo de problemática fue una que surgió en el colegio anterior al cual me encuentro ahora. Se estaba planeando una actividad perteneciente a la materia o a la asignatura de Ciencias Sociales, en la cual se planteaba hacer un conversatorio con un colectivo llamado MAFAPO, que son las Madres Víctimas de los Falsos Positivos. Desde luego, esto requería, digamos que una planeación y una ejecución bastante compleja, no solamente por traer, digamos, al colectivo y tratar de hacer las cosas de la mejor forma, sino también, digamos, en términos logísticos. El colegio tiene varias sedes, la sede C, en donde estudian décimos y onces, que es la más pequeña, era donde se iba a llevar a cabo, o donde se llevó a cabo este encuentro. Lo que generaba problemática era, digamos, principalmente el sonido, disponer de un sonido, digamos, que pudiera ayudarnos a poder amplificar bien ciertos materiales que ellas traían, materiales audiovisuales, algunos materiales audiovisuales que también querían exponer a algunos estudiantes. Se habían planteado algunas obras de teatro, algunos bailes o también un tipo como de performance, mitad teatro, mitad baile. Entonces esto requería de un sonido importante. Además de eso, también la organización del evento, porque pues era para todos los décimos y los once del colegio. Entonces siempre se prestaban varias problemáticas. Para esto fue importante, no solamente en términos digamos, de comunicación, poder hablar con otros profesores, sino también con los mismos estudiantes. Entonces, digamos que en términos del equipo, digamos, o de trabajo colaborativo, se hizo importante dar protagonismo a los estudiantes en términos de logística. Entonces, se sugirieron ciertas responsabilidades a ellos, como por ejemplo la organización de los estudiantes, de los profesores, hacerse cargo de algunas zonas donde no se podía ingresar, ya sea porque se dispusieron ciertos lugares para camerinos, poder recibir de la mejor forma a las madres que hacían parte del colectivo. Se encargaron también de cierta parte del sonido, de la manipulación, digamos, de la consola, de el ingreso a los baños. Entonces creo que en parte el trabajo colaborativo se volvió importante, dándole cierta autonomía, responsabilidades y desde luego sugiriendo algunos roles también para ellos. En donde más se pudo evidenciar el trabajo colaborativo, el profesor jefe de área de ciencias sociales, también hizo parte, digamos, de la organización. Esto no solo por interés de él, sino también porque creímos con los 3 décimos, que eran los grupos con los que íbamos a trabajar, que era importante involucrar a una persona que tuviera una visión, digamos, también que aportara, que fuera útil también para nuestro propósito. Entonces hablamos con el profe, le dijimos qué queríamos hacer, cuáles eran los propósitos, porque veíamos que era importante ese evento no solamente para los grados décimos, sino también para el grado 11 y para el colegio, dejar un registro de ello. Entonces el profesor también se motivó. En gran parte el trabajo colaborativo de él fue ayudando también a conseguir el sonido, transportándolo. Otros profes también se unieron, digamos, en la organización del evento, entendiendo la importancia de la sensibilización que este trabajo traía para la comunidad educativa. Entonces creo que el elemento más importante del trabajo colaborativo en equipo, digamos en este caso, fue darse cuenta que no era solamente un trabajo de docentes, sí, o que el profesor encargado de la asignatura en grados décimos, que en este caso era yo, digamos, era el único responsable, sino que también era en parte una excusa para involucrar a los estudiantes y que los estudiantes también se involucraran y se sintieran los dueños de la actividad, y a partir de ello involucrar más profesores y más estudiantes. Entonces creo que eso fue sumamente importante, y además de eso, como decía anteriormente, que los estudiantes y los profesores comprendieran que no es una actividad única o exclusiva de las ciencias sociales, sino era una oportunidad de sensibilizarnos como personas. Entonces creo que eso fue bastante importante en términos del trabajo colaborativo y en equipo. Bueno, profe, muchas gracias por esa introducción. Iniciemos con la primera pregunta. Bueno, ¿qué fue lo que los movilizó a este cambio?
En cuanto a qué nos movilizó para generar ese cambio, creo que el cambio principal fue querer dar a entender que los estudiantes pueden asumir responsabilidades, pueden apropiarse de los eventos. No solamente los profesores son quienes sugieren y quienes organizan y quienes hacen el proyecto o digámoslo así, el plan para llevar a cabo, digamos, una actividad, sino que los estudiantes, a partir de sugerirles unos roles específicos, pueden apropiarse de una manera muy bella también de estas actividades. Creo que en mi caso, me movilizó bastante esa necesidad de decirle a los estudiantes que podían hacer cosas muy bellas si se lo proponían, que cuando ellos se apropian de las cosas pueden salir cosas muy buenas, y en este caso pues eran 3 grados décimos, los cuales venían quizás sin tener mucho protagonismo en la institución, en la jornada tarde, y a partir de esta actividad creo que el chip cambió, la visión frente a estos grupos por parte de los otros profesores también cambió, se notó el compromiso de ellos, o sea, más allá de una actividad planeada, digamos, por una inquietud mía, se pudo ver que la movilización estaba más basada en, de alguna forma, quitar o romper ciertos pensamientos que se tenían y hasta prejuicios de algunos estudiantes, y ver que ese día, cuando se comprometieron con una actividad, podían dar mucho más de ellos. Entonces creo que fue un cambio, no solamente en la manera de pensar de los profes, sino también en la manera de pensar de muchos de los estudiantes y de las estudiantes. Sí, claro, me imagino cómo debe haber sido. Bueno, y por ello entiendo que también fueron muchas voces escuchadas, o en sí, ¿cuáles fueron las voces escuchadas? Considero que todas las voces fueron escuchadas. Fue bastante interesante porque fue un trabajo, digamos, si se quiere, que contó con muchas voces, ¿sí? Principalmente las voces de los estudiantes tuvieron la mayor importancia. No quise que mi trabajo fuera el más relevante o el que más se viera en ese momento, sino darle mucho protagonismo a los estudiantes, como si de alguna forma fuera un espacio libre para que ellos pudieran gestionar, proponer, desde el mismo momento en que se decidieron las canciones que se iban a bailar, las temáticas que se iban a proponer. Desde luego, de mi parte, pues lo que se hizo fue orientar, sugerir, ¿sí? Se quiso dar a entender también de otra manera las actividades para el colegio, ¿sí? Creo que por eso es importante las voces de los estudiantes, porque anteriormente se habían hecho algunas actividades donde se hacían como representaciones, si se quiere también teatro, pero se veía muy impuesto por los profes, o no se veía interés en el mismo. Los estudiantes, mientras otros compañeros estaban haciendo una muestra, estaban en otro cuento. Entonces creo que haberle dado la voz a los estudiantes, de pensarse como, bueno, es que siempre se hace lo mismo, ¿por qué no hacemos esto? Sugerir, generar controversia, crítica, decir no hagamos lo mismo de siempre. Entonces fue importante. Las voces de las estudiantes como tal, de las niñas, fue muy importante, en términos sobre todo de la danza. Las niñas se organizaron de manera autónoma y comenzaron a integrar a los muchachos. Desde luego ellos se hicieron un poquito más partícipes en la actuación, pero en el baile poco a poco comenzaron a incluirse. Entonces las niñas tomaron mucha, digamos, autonomía y participación y liderazgo en esta actividad. Desde luego, incluir una población externa al colegio es siempre he pensado eso, es un gran aporte, ya que uno como profe no puede tener la mirada absoluta de la problemática, en este caso de la ciencia social. Entonces me parece que es fundamental que vengan otros discursos que complementen las realidades sociales, y en este caso fue así, haber, digamos, tenido la gran oportunidad de contar con este colectivo de las madres víctimas de los falsos positivos. Fue un acierto grandísimo y fue una suerte muy bonita. Desde luego, cuando los estudiantes escucharon las historias, los procesos de resiliencia, de acción política, muchos procesos bellos que llevan a cabo ellas, ellos se dieron cuenta que la política y la ciencia social y la historia van más allá de un aula. Entonces, tener las voces de estas personas fue fundamental. Adicionalmente a esto, también decidimos traer un grupo llevar un grupo de rapcore. Un amigo, digamos, de ya varios años, hacía parte del proyecto, entonces lo invité. Entonces también llevar un género que por medio de la música tenga conexión con los y con las estudiantes fue otro acierto también. Desde luego los estudiantes y las estudiantes estaban como a la expectativa, y precisamente en eso, en términos de voces, ¿no? Es distinto, la melodía acompañando. Entonces el rap, sí, siempre ha sido como, digamos, un género que pude observar que les gustaba mucho a los y a las estudiantes. Entonces creí conveniente que ese otro tipo de voces, ese otro tipo de diálogo, de comunicación, era fundamental, basado también en una línea temática muy afín a lo que nos venían diciendo las madres víctimas de los falsos positivos. Y desde luego la voz de los profesores, que fue fundamental, profesores de diferentes asignaturas que en algunos momentos se veían muy dispersos en las otras actividades, como más bien un poco fastidiados al momento de ver que los estudiantes no prestaban atención, o un poquito también como cansados de la cosa de estar diciendo, venga muchachos, silencio, presten atención, o simplemente aislarse. En esta actividad se vio una conexión muy bella, y los mismos profesores después le decían a los estudiantes, me comunicaban a mí también, que muy bonita la actividad. Esto logró tener un eco en las otras sedes, sobre todo en la sede A, que es la más grande. Se alcanzó a escuchar también las, digamos, comentarios muy buenos sobre la actividad, tanto así que pues algunos posible volverlo a hacer. Entonces creo que muchas voces trabajaron
de manera colectiva y colaborativa, creando un discurso de empatía, de sensibilización muy, muy, muy bonita frente a esa actividad. Perfecto, profe. ¿Y cómo fue el tema de la organización del diálogo? Realmente el diálogo fue muy natural, muy intuitivo, no fue nada planeado. Realmente pues al principio todas las actividades surgieron como una curiosidad pues mía, como bueno muchachos, ¿qué vamos a hacer? Saquemos una nota diferente, comenzó a agrandarse la idea, comenzó a agrandarse. Entonces el diálogo precisamente son dos logos, ¿sí? Dos formas de pensar, dos, dos formas de entender el mundo que comienzan a interpelarse, a comunicarse, a cruzarse. Entonces fue como mirar qué se quería y se fue complejizando la idea, tanto así que la idea solo había nacido con un décimo y después metimos el otro décimo y terminaron incluyéndose los tres décimos. Eh, pero de manera, como lo decía, muy intuitiva, muy natural. Creo que por eso la actividad salió tan bien, porque se entendieron las maneras de pensar, ¿sí? Y se respetaron digamos, las diferencias. Desde luego, en algunos momentos hubo inconvenientes de algunos estudiantes que no querían participar o de pronto que no le metían como el empeño que necesitaba la actividad, de inconformidades frente a un grupo de estudiantes contra otro, pero pues ahí está el diálogo, ¿no? El diálogo realmente creo que es un escenario para comprender diferencias y poder llegar a un conocimiento, a un pensamiento distinto, una síntesis de una situación que pareciera contradictoria. Entonces, creo que el diálogo fue un elemento fundamental, fundamental para todo, porque toda la actividad, desde su planeación hasta la culminación, necesitó de diálogo. Hasta el momento que estábamos recogiendo ya las cosas para irnos, cada momento en que los muchachos y las muchachas se acercaron a las señoras de Mafapo a agradecerles, a decirles que sentían su dolor, el mismo momento en que se sentaron a escuchar cuando pues uno es consciente que los pelados son muy dispersos, y además en una actividad tan prolongada, las señoras más o menos hablaron unas 2 horas. Es difícil mantener la atención de los estudiantes y de las estudiantes por tanto tiempo, pero creo que fue tal el nivel de empatía que hubo o que se dio que uno dice, estos son los escenarios para el diálogo y para ejercitar algo tan fundamental como la escucha, el respeto. Creo que el diálogo es un espectro muy amplio, ¿no? Entonces, no solamente se dialoga con las palabras, también con el cuerpo, con el silencio mismo, como lo decía, que prácticamente lo que hace es ser un indicador del reconocimiento que tengo frente a otra persona. Cuando yo estoy en silencio, escucho un silencio atento, estoy diciéndole que lo estoy reconociendo como persona, como ser humano, que estoy entendiendo sus alegrías, sus dolores. Y en este caso con las señoras de Mafapo fue interesantísimo porque se veía esa reciprocidad, ¿no? Ellas dándonos a conocer una historia dolorosísima de nuestro país y las estudiantes de manera muy respetuosa, dialogando con su atención, ¿no? Dialogando con su disponibilidad, con su respeto frente a ellas. Eso fue bastante interesante. Bueno, profe, ¿y qué resistencias se encontraron? O sea, en sí, como, ¿qué fue lo que más sucedió? Resistencia, bueno, algunas resistencias creo que fue más en términos logísticos, como lo decía, pues la CS al ser la más pequeña, aunque pues allí se encuentran los décimos y onces, que son 6 cursos, no cuenta con una infraestructura, digámoslo así, ni con recursos audiovisuales o sí de sonido. Realmente todo fue muy luchado, tanto así que pues la consola y las cabinas para el evento pues bueno, son mías, pero pues como les decía, el apoyo del profesor con el transporte, vivo en un quinto piso, el profesor también vino acá, se echó al hombro pues una cabina, yo me eché al hombro la otra cabina, las llevamos hasta el colegio en el carro de él. La esposa también nos ayudó cargando cables. En el colegio los pelados se montaron, se pusieron la 10 subiendo mesas, sillas, organizando. Entonces creo que la resistencia, más allá de lo humano, fue lo logístico, sí, lo físico. En algún momento sentimos que íbamos a estar muy limitados de todo lo logístico, sí, del sonido, de lo material como tal, pero creo que esa fuerza y el empuje que pusieron los pelados y las niñas también fue bastante valiosa, y como que ya después a nadie le importaba que, por ejemplo, la pista en el grupo de rap no sonara perfecto, que a veces se fueran las voces y eso. Bueno, eso fue un cuento, pero como que todo el mundo estaba tan sí, a la expectativa de lo que podía ser, que como que no eran errores, no eran cierto tipo como de dificultades, sino era como estamos aprendiendo, disfrutemos, es un escenario distinto. Entonces creo que la mayor resistencia fue sí lo logístico, aunque pudimos contar con mucha ayuda también de la otra sede, que nos prestaron unos micrófonos inalámbricos. Eso fue importante también. Creo que fue sí, como la planta física, la disposición del espacio también es compleja, los equipos, pero de resto creo que todo estuvo muy bien. Por último, profe, quiero preguntarte, ¿qué transformaciones reales se lograron gracias a este cambio que realizaste tú? Creo que las transformaciones más, bueno, creo que es como que puede tener muchas gamas esa pregunta. Creo que
sí se lograron ciertos objetivos, quizá a corto plazo, algunos a mediano plazo quedaron propuestos para realizarse y a largo plazo creo que también quedaron otros para pensarse. Creo que a corto plazo fue algo muy bonito, como lo dije anteriormente, los estudiantes y las estudiantes creo que comenzaron a creer en ellos. Pues es sabido que casi siempre entre los grados décimos y once hay una rivalidad grandísima, entonces los décimos siempre estaban a la sombra de los grados once y esa fue una oportunidad para decir que los décimos también estaban presentes, para decirle a once también que tenía que llevar a cabo pues propuestas de una calidad alta, ¿sí? Y sin duda pues el propósito era que ellos se creyeran el cuento y se lo pudieron creer. Ese fue como un logro así a corto plazo, inmediato. Un trabajo colaborativo supremamente bonito entre los y las estudiantes. Cada uno respetó su rol, su responsabilidad, fue bastante bonito ver eso. Entonces se transformó a corto plazo eso, que ellos creyeran, sí, que ellos y ellas creyeran en que son muy buenos cuando se lo proponen. A mediano plazo, bueno, quedó la propuesta para este año, volver a hacer un evento como ese. La idea era, como tal, hacer como una conmemoración a la historia del conflicto armado en Colombia. Entonces este año pude trabajar unos meses allá. Antes de salir, pues les dejé a ellos como esa responsabilidad, si se quiere. Les decía antes de salir que ellos ya no eran décimos, sino eran once, y de alguna forma tanto los estudiantes como las estudiantes eran responsables, todos y todas, de no hacer perder de no dejar perder esa actividad, porque ya se tenía que volver algo importante para la CS, para el colegio como tal. No lo pueden dejar perder, les decía. Y desde luego el año pasado las cosas salieron muy bien, este año tenían que ser mucho mejores. Entonces a mediano plazo es como intentar dejar ese legado, que las muestras que se hacen sean de calidad, sean buenas, para que todos los estudiantes se vean motivados y motivadas a hacer muchas cosas mejores. Entonces a mediano plazo eso, y a largo plazo pues uno podría decir que esas transformaciones logran dejar una semilla, ¿no? Que considero. Hay estudiantes, por ejemplo, que quieren ser profesores y profesoras. Creo que eso deja una semilla muy bella en la labor que se lleva a cabo. Eh, Algunas veces los estudiantes y las estudiantes dejan de creer en la escuela, dejan de creer en la vocación de los maestros, dejan de creer en el amor que se tiene por este trabajo y esta labor, eh, por algunos casos. Cuando se dan este tipo de cosas, no lo digo por mí, sino lo digo por la unión que se vio ese día con el otro profesor, con varias profesoras. Ellos dicen, hay amor por esto, se esfuerzan, o sea, se dieron cuenta que nos guerreamos el sonido, que lo buscamos, que nos tocó literalmente sudarla para poder hacer muchas cosas. Entonces creo que cuando los estudiantes y las estudiantes ven eso, ven compromiso. Entonces las transformaciones no son solo de hecho personales, sino también son de carácter, digamos, de convicción, ¿no? Mostrarle a ellos y a ellas que hay personas que quieren, que aman lo que hacen, que si hay que sacar de su bolsillo, pues se saca de su bolsillo, porque pues tocó sacar de nuestro bolsillo para pagarle a las señoras el transporte, desde luego su tiempo, varias cosas, ¿no? Entonces, creo que las transformaciones fueron muy evidentes y si se quiere, muy reales también, al ver el compromiso de los estudiantes y al ver que se quiere volver a hacer un evento y que se quiere volver a hacer mejor. Como les comentaba, ya no hago parte, digamos, del colegio, ese colegio se llama el Pablo de Tarso, queda en la localidad de Bosa. Ya no hago parte de ese colegio, pero me llevé una experiencia muy bella. Los estudiantes y las estudiantes realmente sienten mucha pertinencia al momento de pensarse ciertas cosas, sí, o sea, como que piensan qué tan pertinente puede ser hacer tal cosa, que otra no. A su vez también asumieron sus responsabilidades y eso genera también sentido de pertenencia por el colegio. Entonces, ahí quedan las semillas, es lo que uno puede hacer, sí, es lo que uno puede hacer, generar dudas, generar ese tipo como de afloramientos en su cabeza, en sus dudas, en su mente, en su alma. Entonces creo que eso fue lo que se logró. Muchas gracias, profe, por dedicarme su tiempo y por ser una inspiración para mí y para muchos otros estudiantes a lo largo de estos años. Muchísimas gracias y esto fue todo en esta cartografía que se llama Una conversación que transformó.